¿Te has preguntado alguna vez por qué hay cristianos que oran sin cesar, pero sus problemas nunca desaparecen? Que ayunan días enteros, pero siguen experimentando las mismas derrotas. Que claman a Dios desesperadamente, pero el diablo parece tener más poder sobre sus vidas que el mismo Señor. No es que Dios no los escuche, no es que sus oraciones sean ineficaces, no es que simplemente les tocó una vida de sufrimiento sin salida. Existe un ayuno específico, tan devastadoramente poderoso en el reino espiritual, que cuando se practica correctamente el diablo literalmente huye aterrorizado. ¿Qué demonios que habían resistido años de oración común súbitamente sueltan su control? Que situaciones imposibles que parecían permanentes se resuelven milagrosamente en días. Y hoy voy a revelarte exactamente cuál es ese ayuno secreto, cómo practicarlo de la manera correcta para que sea devastadoramente efectivo, y por qué la mayoría de los cristianos ayuna toda su vida sin ver los milagros explosivos que este ayuno produce. Pero antes de mostrarte este ayuno que ha roto cadenas que parecían imposibles de romper, necesito que entiendas algo absolutamente fundamental sobre cómo funciona el ayuno en el mundo espiritual. No es simplemente dejar de comer para demostrarle a Dios que eres religioso. No es tortura física que impresiona al cielo con tu sufrimiento. No es ritual mágico que automáticamente te garantiza bendiciones sin ningún principio detrás. El ayuno verdaderamente poderoso opera bajo leyes específicas del reino espiritual. Libera autoridad devastadora cuando se combina con los elementos correctos. Activa poder que literalmente hace temblar al infierno cuando entiendes qué estás haciendo espiritualmente. Y la diferencia entre un creyente que ayuna rutinariamente sin ver cambios dramáticos y uno que experimenta milagros explosivos cada vez que ayuna no está en cuántos días pueden aguantar sin comida. La diferencia está en si conocen el ayuno secreto correcto, si lo practican con los componentes espirituales necesarios, si entienden los principios que convierten abstinencia física común en arma devastadora contra el reino de las tinieblas. Es como tener acceso al arsenal más poderoso del ejército, pero usar las armas como decoración, porque nadie te enseñó cómo dispararlas correctamente. Entonces, si estás listo para descubrir el ayuno que hace huir al diablo en pánico absoluto, si estás preparado para aprender cómo practicarlo de manera que multiplica exponencialmente su poder, si estás dispuesto a comprometerte con este nivel de guerra espiritual que producirá milagros tan dramáticos que tu propia vida será testimonio viviente del poder de Dios, quédate hasta el final. Porque lo que voy a compartir tiene el potencial de transformar radicalmente cada área de tu vida donde el enemigo ha mantenido dominio. No es teoría religiosa que suena impresionante, pero te deja en la misma prisión espiritual. Es verdad bíblica práctica que rompe cadenas inmediatamente cuando la aplicas con precisión. Y si este mensaje está resonando en tu espíritu, si algo dentro de ti está gritando que necesitas esto desesperadamente, déjame un comentario ahora mismo diciendo: necesito este ayuno. Porque cuando declaras públicamente tu compromiso, algo poderoso se activa espiritualmente que te ayudará a completarlo con victoria. No lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que sabes que está bajo ataque demoníaco intenso y necesita esta arma devastadora. Y asegúrate de suscribirte a este canal porque estaré revelando más secretos espirituales que la mayoría de los cristianos nunca descubre. Ahora ve la parte más importante. Pero antes preciso te explicar algo rápido. Déjame llevarte al fundamento bíblico de esta verdad, porque si no entiendes de dónde viene el poder de este ayuno específico, nunca lo practicarás con la convicción absoluta que se requiere para ver milagros explosivos.
El ayuno que voy a revelarte no es el ayuno común que todos conocen, donde simplemente dejas de comer por un tiempo. No es solo abstinencia de comida que hace sentir espiritual, pero no produce resultados dramáticos. No es únicamente privación física que agrada a Dios por tu sacrificio. Es una combinación devastadora de elementos específicos que cuando se unen correctamente crean tormenta espiritual tan poderosa que literalmente sacude el infierno, que libera autoridad tan aplastante que los demonios no pueden resistir, que abre portales celestiales tan amplios que los milagros fluyen como río desbordado. Y cuando se practica correctamente, con todos los componentes en su lugar, con el entendimiento de lo que estás haciendo en el reino invisible, los resultados son tan inmediatos y dramáticos que incluso los incrédulos tendrán que reconocer que Dios intervino sobrenaturalmente. Escucha cuidadosamente lo que voy a decirte, porque aquí está el secreto que separa ayuno ordinario de ayuno devastador. La mayoría de los cristianos ayuna solo con su cuerpo mientras su mente, sus emociones y su espíritu permanecen completamente desconectados del proceso. Dejan de comer, pero continúan consumiendo el mismo entretenimiento contaminado, hablando las mismas palabras tóxicas, pensando los mismos pensamientos derrotistas, viviendo exactamente igual excepto por la comida que falta. Y luego se preguntan por qué su ayuno no produce resultados poderosos. Pero el ayuno secreto que hace huir al diablo involucra la consagración total de tu ser completo, no solo tu estómago vacío. Es ayuno donde tu mente está completamente enfocada en Dios, saturándola intensivamente con su palabra, donde tus ojos están ayunando de todo lo que contamina, viéndolo solo contenido que edifica espiritualmente, donde tus oídos están ayunando de conversaciones tóxicas, escuchando únicamente verdad que fortalece tu fe, donde tu boca está ayunando de quejas y palabras negativas, declarando solo promesas divinas, donde cada parte de tu ser está completamente consagrada al propósito del ayuno. Y cuando practicas este nivel de ayuno total, cuando no solo tu cuerpo, sino tu mente, tus emociones, tus sentidos y tu espíritu están completamente enfocados en Dios, estás creando concentración espiritual tan intensa que es como láser que corta a través de cualquier resistencia demoníaca. Es diferencia entre intentar romper pared con manguera de jardín versus cortarla con chorro de agua a presión industrial. La misma agua, pero concentración completamente diferente, produce resultados incomparablemente más poderosos. Ahora presta mucha atención a este detalle absolutamente crítico que la mayoría de los cristianos nunca entiende. El ayuno por sí solo es poderoso, pero hay elemento específico que cuando se añade al ayuno multiplica su efectividad 1000 veces, que transforma ayuno común en arma nuclear espiritual, que convierte abstinencia ordinaria en fuerza devastadora que hace temblar al infierno. Y ese elemento secreto es la adoración warfare, combinada con declaración profética durante todo el periodo del ayuno. No es simplemente escuchar música de adoración pasivamente mientras ayunas. No es cantar canciones bonitas que te hacen sentir bien emocionalmente. No es entretenimiento religioso que llena el tiempo mientras tu estómago está vacío. Es adoración warfare intencional, donde estás declarando la grandeza de Dios sobre tu situación, proclamando su victoria sobre el enemigo que te ha estado atacando, exaltando su nombre sobre cada problema que parecía imposible de resolver. Y cuando combinas ayuno físico con adoración warfare vocal, estás creando atmósfera espiritual tan saturada de la presencia de Dios que todo lo demoníaco tiene que huir instantáneamente porque no puede respirar en ese ambiente.
Entonces, déjame mostrarte exactamente cómo practicar este ayuno secreto paso por paso, de manera que veas milagros explosivos. No es complicado, no requiere que seas líder espiritual súper maduro, no necesitas años de experiencia para hacerlo efectivamente, pero sí necesitas estar dispuesto a comprometerte completamente, a seguir cada componente exactamente como te lo voy a explicar, a no tomar atajos pensando que puedes omitir partes y aún obtener resultados completos. El primer paso más crítico es decidir específicamente qué estás atacando con este ayuno. Porque ayuno sin enfoque específico es como disparar al aire esperando pegarle a algo por accidente. Necesitas identificar claramente el problema, la atadura, la situación imposible, el ataque demoníaco específico que estás confrontando con este ayuno. Esa adicción que ha controlado tu vida por años, esa enfermedad que los médicos dijeron que es incurable, ¿es situación financiera devastadora que parece no tener salida? ¿Es relación destrozada que necesita restauración milagrosa? ¿Es puerta que necesitas que Dios abra sobrenaturalmente? Sé absolutamente específico, porque cuando tienes objetivo claro, cada hora de tu ayuno tiene propósito dirigido, cada oración tiene blanco definido, cada declaración tiene meta precisa. Y escríbelo físicamente, no solo lo pienses vagamente. Escribe en papel exactamente qué estás atacando con este ayuno, qué milagro específico estás creyendo que Dios hará, qué cadena exacta estás rompiendo con esta arma espiritual. Porque cuando lo escribes, estás creando contrato espiritual entre tú y Dios. Estás documentando tu fe para que cuando el milagro suceda tengas testimonio concreto de lo que Dios hizo en respuesta a este ayuno específico. Y si estás viendo esto y algo dentro de ti está diciendo que necesitas probar este ayuno inmediatamente, escribe en los comentarios exactamente qué problema estás enfrentando que necesita este nivel de intervención divina. Cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes donde otros pueden verlo y orar contigo, estás añadiendo poder de acuerdo corporativo que multiplica la efectividad de tu ayuno personal. No tengas vergüenza de tu situación. Compártela para que esta comunidad pueda estar de acuerdo contigo en fe. Ahora ve la parte más importante, pero antes preciso te explicar algo rápido. El segundo componente devastador de este ayuno secreto es la duración específica que maximiza poder espiritual mientras minimiza riesgo físico. Porque algunos cristianos piensan que entre más largo el ayuno, automáticamente más poderoso es. Entonces intentan ayunos de semanas sin preparación adecuada y terminan dañando su salud sin ver los resultados que esperaban. Pero hay duración específica que tiene significado profético en las Escrituras, que aparece repetidamente cuando Dios hizo milagros explosivos, que tiene poder espiritual comprobado a través de generaciones de creyentes que lo practicaron correctamente. Y esa duración es 3 días completos de ayuno total, siguiendo el patrón de Esther cuando enfrentó aniquilación de su pueblo, siguiendo el tiempo que Jonás pasó en el vientre del pez antes de Nínive se arrepintiera masivamente, siguiendo los días que Jesús estuvo en la tumba antes de resurrección victoriosa. 3 días tiene poder profético devastador en el reino espiritual porque representa muerte completa de algo viejo y resurrección de algo completamente nuevo. No es coincidencia que Dios estableciera este patrón repetidamente en momentos donde necesitaba intervención milagrosa imposible. Y cuando ayunas 3 días completos con todos los componentes correctos en su lugar,
estás activando ese mismo poder profético sobre tu situación. Estás declarando muerte de lo que el enemigo construyó y resurrección de lo que Dios quiere establecer. Ahora escucha esto cuidadosamente, porque aquí está la parte que multiplica exponencialmente el poder de estos 3 días. No es solo abstinencia de comida, es ayuno total que incluye agua únicamente, sin ninguna otra bebida, sin ningún alimento sólido, sin masticar chicle o caramelos pensando que no cuenta, sin absolutamente nada excepto agua pura durante 72 horas completas. Y necesitas consultar con médico antes si tienes condiciones de salud que podrían complicarse con ayuno, porque Dios no te pide que destruyas tu cuerpo para probar tu fe. Pero si estás saludable y puedes hacerlo médicamente, estos 3 días de ayuno total con agua únicamente crean crisis espiritual en tu carne que rompe su dominio sobre tu espíritu de manera devastadora. Tu carne gritará, tu estómago protestará, tu mente inventará 1000 razones por qué deberías parar. Tu cuerpo se rebelará contra esta decisión y precisamente en ese punto de crisis es donde el poder se libera explosivamente, donde tu espíritu gana dominio absoluto sobre tu carne, donde demuestras que no eres esclavo de tus deseos físicos, sino que tienes autoridad sobre tu propio cuerpo. Y déjame decirte algo que necesitas entender sobre el proceso de estos 3 días. El primer día usualmente es manejable porque tienes entusiasmo inicial y tu cuerpo todavía tiene reservas de energía. El segundo día es el más difícil físicamente porque tu cuerpo entra en modo de hambruna y comienza a protestar agresivamente, donde la tentación de abandonar será más intensa, donde tu mente te bombardeará con toda razón imaginable para parar. Pero si perseveras a través del segundo día, si te plantas firmemente y te niegas a rendirte cuando es más difícil, el tercer día algo extraordinario sucede espiritualmente. Tu espíritu toma control completo. Tu mente se aclara sobrenaturalmente. La presencia de Dios se intensifica dramáticamente. Tu percepción espiritual se agudiza de manera que escuchas su voz con claridad increíble. Es como si rompieras a través de pared espiritual y súbitamente estás en dimensión diferente, donde lo sobrenatural es más real que lo natural. Y es precisamente en ese tercer día donde usualmente los milagros más explosivos suceden, donde las respuestas llegan, donde las cadenas se rompen audiblemente en el espíritu. Entonces, si decides hacer este ayuno de 3 días, no te rindas en el segundo día cuando es más difícil. Ese es exactamente el punto donde estás a punto de romper a través, donde estás al borde del milagro, donde tu perseverancia está a punto de producir victoria explosiva. Y comenta aquí si te estás comprometiendo a hacer este ayuno de 3 días para que pueda orar específicamente por tu victoria antes de que siquiera comiences. Ahora ven la parte más importante. Pero antes preciso te explicar algo rápido. El tercer componente devastador que convierte este ayuno en arma nuclear espiritual es lo que haces con el tiempo que normalmente usarías comiendo. Porque la mayoría de los cristianos ayuna simplemente omitiendo comidas, pero llenando ese tiempo con las mismas actividades mundanas. Viendo televisión, navegando redes sociales, manteniéndose ocupados con distracciones que neutralizan completamente el poder de su ayuno. Pero el ayuno secreto que hace huir al diablo requiere que cada minuto que normalmente usarías preparando comida, comiendo y limpiando después de comer, sea dedicado intensivamente a 3 actividades específicas. Primera, lectura masiva de la palabra de Dios, en voz alta, saturando tu mente completamente con verdad divina. Segunda, adoración warfare vocal,
donde declaras la grandeza de Dios sobre tu situación con intensidad creciente. Tercera, oración profética, donde decretas específicamente lo que Dios va a hacer en respuesta a este ayuno. Y necesitas entender por qué cada una de estas actividades es crítica y cómo funcionan juntas para crear tormenta espiritual devastadora. Cuando lees la palabra de Dios masivamente en voz alta durante tu ayuno, no estás simplemente adquiriendo información bíblica para conocimiento intelectual. Estás llenando tu espíritu con munición espiritual que usarás contra el enemigo. Estás saturando tu mente con verdad que desplaza toda mentira que el diablo ha plantado. Estás creando atmósfera donde la fe explota, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y algo poderoso sucede cuando lees en voz alta en lugar de silenciosamente. Tu propio oído escucha las promesas de Dios declaradas por tu propia voz. Tu mente las procesa doblemente tanto al leerlas como al escucharlas. Tu espíritu las absorbe con intensidad multiplicada. Y estás declarando esas verdades en la atmósfera espiritual de tu casa, donde demonios asignados contra ti tienen que escuchar cada promesa que estás proclamando, donde están siendo bombardeados constantemente con palabra de Dios, que es espada del Espíritu que los corta devastadoramente. Entonces, durante estos 3 días, comprométete a leer al menos 3 horas diarias de la palabra de Dios en voz alta. No tiene que ser consecutivo, puede ser dividido en sesiones de 30 minutos a través del día en los momentos donde normalmente comerías. Enfócate especialmente en pasajes que hablan directamente a tu situación específica, que declaran victoria sobre exactamente lo que estás confrontando, que prometen el milagro que necesitas. Y léelos repetidamente hasta que cada palabra esté grabada en tu espíritu, hasta que puedas declararlas de memoria, hasta que se conviertan en parte de tu ser. Y ahora escucha atentamente cómo el segundo elemento, adoración, warfare vocal, multiplica devastadoramente el poder de la palabra que estás leyendo. Cuando adoras a Dios durante tu ayuno, no estás cantando pasivamente canciones bonitas para entretenerte mientras tienes hambre. Estás declarando guerra contra el reino de las tinieblas mediante exaltación del Rey de Reyes. Estás entronizando a Dios sobre tu situación mediante proclamación vocal de su grandeza. Estás creando atmósfera tan saturada de su presencia que todo lo demoníaco tiene que huir aterrorizado. Y hay diferencia monumental entre adoración pasiva y adoración warfare. Adoración pasiva es escuchar música tranquilamente mientras haces otras cosas. Es cantar suavemente, sin mucha intensidad. Es expresión calmada que no incomoda a nadie. Adoración warfare es declaración vocal intensa de la grandeza de Dios sobre tu problema. Es proclamación agresiva de su victoria sobre el enemigo que te ataca. Es exaltación apasionada de su nombre hasta que llena completamente el espacio donde estás. Entonces, durante estos 3 días de ayuno, comprométete a al menos 2 horas diarias de adoración warfare vocal. Y necesitas entender que esto no significa gritar sin control como loco, sino declarar con intensidad creciente verdades sobre quién es Dios. Tú eres más grande que esta enfermedad. Tú eres más poderoso que esta adicción. Tú eres victorioso sobre este problema financiero. Tú eres sanador, libertador, proveedor, restaurador. Ningún enemigo puede resistir ante tu presencia. Toda rodilla se dobla ante tu nombre. El diablo tiembla cuando declaras tu palabra. Y cuando combinas lectura masiva de la palabra con adoración warfare intensa, estás creando 1-2 espiritual devastador. La palabra llena tu mente con verdad que alimenta tu adoración.
Tu adoración intensifica tu fe en la palabra que leíste. Ambas juntas crean atmósfera donde milagros no solo son posibles, sino inevitables. Es como construir presión en olla de vapor hasta que la fuerza acumulada explota con poder imposible de contener. Y si estás sintiendo fuego en tu espíritu mientras escuchas esto, si algo dentro de ti está gritando que necesitas hacer este ayuno ahora mismo, déjame saberlo en los comentarios. Escribe "haré este ayuno" y comparte qué día específicamente comenzarás para que pueda estar orando contigo. Y asegúrate de suscribirte porque estaré compartiendo más revelaciones sobre guerra espiritual que transformarán completamente cómo peleas tus batallas. Ahora ven la parte más importante, pero antes preciso te explicar algo rápido. El cuarto componente que hace este ayuno absolutamente devastador contra el reino de las tinieblas es la oración profética específica que declaras durante todo el período del ayuno. No es oración general pidiendo bendiciones vagas, no es súplica tímida esperando que tal vez Dios considere ayudarte si no es mucha molestia, no es palabras religiosas bonitas sin expectativa real de respuesta. Es decreto profético donde declaras específicamente lo que Dios va a hacer en respuesta a este ayuno, donde proclamas el milagro antes de verlo con tus ojos naturales, donde estableces en el reino espiritual la realidad que manifestará en el reino natural. Y necesitas entender el poder de oración profética porque la mayoría de los cristianos nunca aprende a orar de esta manera y por eso sus oraciones carecen del poder devastador que deberían tener. Oración profética no es inventar cosas que quieres que sucedan y pretender que Dios las dijo. Es alinearte con lo que Dios ya prometió en su palabra y declararlo sobre tu situación específica con autoridad absoluta. Es tomar promesa que aplica a tu problema y proclamarla como hecho consumado en el nombre de Jesús. Es decretar que lo que Dios dijo debe manifestarse ahora, sin importar cuánto tiempo el enemigo ha mantenido esa área en cautividad. Entonces, durante estos 3 días de ayuno, además de leer la palabra masivamente y adorar Warfare intensamente, necesitas dedicar al menos 1 hora diaria a oración profética específica, declarando exactamente lo que Dios va a hacer. Y lo haces en tiempo presente como si ya hubiera sucedido, porque en el reino espiritual, cuando lo decretas con fe absoluta, ya es realidad establecida que solo necesita manifestarse en el reino natural. Por ejemplo, si estás ayunando por sanidad de enfermedad específica, no oras tímidamente, Dios, por favor, si es tu voluntad, considera sanarme. Decretas proféticamente en el nombre de Jesús, declaro que por sus llagas ya fui sanado. Ordeno que toda enfermedad salga de mi cuerpo ahora. Declaro que cada célula está siendo restaurada a su diseño original perfecto. Proclamo sanidad completa manifestándose en mi cuerpo durante estos 3 días de ayuno. Lo que Dios prometió está sucediendo ahora. ¿Escuchas la diferencia? No estás rogando esperando que tal vez suceda. Estás declarando lo que debe suceder basado en autoridad que Cristo te dio y promesas que Dios estableció. Y cuando combinas ese decreto profético con ayuno de 3 días, con lectura masiva de la palabra, con adoración warfare intensa, estás creando convergencia espiritual tan poderosa que literalmente sacude el infierno y fuerza manifestación del milagro que estás declarando. Y algo crítico que necesitas hacer durante esta hora de oración profética diaria es ser absolutamente específico, nombrando exactamente lo que estás atacando y exactamente lo que estás creyendo que Dios hará.
Si es adicción, nombra la adicción específica y declara libertad completa. Si es problema financiero, nombra la cantidad específica que necesitas y declara provisión sobrenatural. Si es relación rota, nombra la persona específica y declara restauración milagrosa. Si es puerta cerrada, nombra la oportunidad específica y declara que se abre sobrenaturalmente. Porque cuando eres específico, cuando nombras exactamente lo que estás confrontando, estás ejerciendo autoridad dirigida que es infinitamente más efectiva que declaraciones generales vagas. Es diferencia entre disparar escopeta esperando pegarle a algo versus disparar rifle de precisión a blanco específico. Ambos son armas, pero uno es devastadoramente más efectivo cuando sabes exactamente qué estás apuntando. Y necesitas escribir físicamente las declaraciones proféticas específicas que vas a proclamar durante tu ayuno antes de comenzar. Escribe exactamente qué problema estás atacando, exactamente qué milagro estás creyendo, exactamente qué promesa bíblica estás reclamando como fundamento de tu fe. Y luego, durante cada hora de oración profética, lees esas declaraciones en voz alta con convicción creciente. Las proclamas con autoridad aumentada. Las decretas con fe intensificada hasta que cada palabra resuena en lo más profundo de tu espíritu. Y déjame advertirte sobre algo que probablemente sucederá cuando comiences este ayuno con todos estos componentes en su lugar. El enemigo va a contraatacar ferozmente intentando hacerte abandonar antes de que completes los 3 días. Habrá aumento en tentaciones, intensificación de síntomas si estás ayunando por sanidad, aparente empeoramiento de tu situación financiera si estás ayunando por provisión, más conflicto en la relación si estás ayunando por restauración. Y necesitas entender que eso no significa que tu ayuno está fallando o que estás haciendo algo mal. Significa exactamente lo opuesto, que el enemigo está en pánico absoluto porque sabe que si completas este ayuno correctamente va a perder territorio que ha controlado por años. Está desesperadamente intentando intimidarte para que abandones antes de que rompas a través. Está usando toda táctica disponible para hacerte rendirte justo antes del milagro que está a punto de explotar. Entonces, cuando veas ese contraataque intensificado, cuando el enemigo apriete más fuerte, cuando parezca que todo está empeorando en lugar de mejorar, esa es tu señal de que estás exactamente donde necesitas estar, haciendo exactamente lo que necesitas hacer. No retrocedas, no te rindas, no abandones cuando estás al borde de victoria devastadora. En lugar de eso, duplica tu intensidad. Aumenta tu adoración warfare. Declara tus decretos proféticos con más convicción. Persevera hasta completar los 3 días sin importar qué. Y escríbeme en los comentarios si te comprometes a no rendirte sin importar qué contraataque venga, si estás decidido a completar los 3 días completos hasta ver tu milagro manifestarse. Necesito saber que estás serio sobre esto, porque quiero orar específicamente por aquellos que van a pelear esta batalla hasta victoria completa. Y comparte este video con alguien que sabes que necesita esta arma devastadora contra el enemigo que los ha mantenido en derrota. Ahora ven la parte más importante, pero antes preciso te explicar algo rápido. El quinto componente que sella este ayuno con poder explosivo es lo que haces en el momento exacto cuando completas las 72 horas. ¿Por qué la mayoría de los cristianos termina su ayuno simplemente comiendo nuevamente sin entender que hay momento crítico de transición donde necesitas sellar espiritualmente todo lo que sucedió durante esos 3 días?
Entonces, cuando llegues al final exacto de tus 72 horas, antes de comer cualquier cosa, antes de volver a tu rutina normal, necesitas hacer declaración final específica que sella todo el trabajo espiritual que hiciste. Te arrodillas, levantas tus manos y declaras en voz alta, con convicción absoluta, estas palabras que establecen lo que sucedió espiritualmente. Padre Celestial, he completado estos 3 días de ayuno según lo que establecí al comenzar. Durante este tiempo he leído tu palabra masivamente, llenando mi mente con verdad. He adorado Warfare intensamente, exaltando tu nombre sobre mi situación. He declarado proféticamente el milagro que creo que harás. Ahora sello todo este trabajo espiritual en el nombre de Jesús. Declaro que lo que pedí ya está hecho en el reino espiritual y debe manifestarse en el reino natural. Ordeno que toda resistencia demoníaca sea completamente rota. Decreto que el milagro que proclamé durante estos 3 días se manifieste ahora con evidencia visible. Lo que declaré debe suceder porque tú eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y después de hacer esa declaración de sellamiento, entonces sí rompes tu ayuno, pero de manera sabia, comenzando con algo ligero como fruta o caldo, no atacando comida pesada que podría hacerte daño físico después de 3 días sin alimento. Y mientras comes esa primera comida, lo haces con acción de gracias anticipada por el milagro que está en camino, con adoración continua por lo que Dios va a hacer, con expectativa absoluta de que vas a ver manifestación visible de respuesta. Y algo poderoso que necesitas hacer después de completar este ayuno es documentar específicamente lo que sucede en los días y semanas siguientes. Escribe cada respuesta que ves, cada cambio que notas, cada manifestación del milagro que declaraste, porque eso se convierte en tu testimonio, en tu memorial de lo que Dios hizo cuando ayunaste correctamente, en tu arma de fe para futuras batallas cuando necesites recordarte que Dios responde cuando usas esta arma espiritual apropiadamente. Y necesito que entiendas algo absolutamente crítico sobre el tiempo de manifestación. Algunos milagros explotan instantáneamente en el momento que completas tu ayuno, donde la respuesta es tan inmediata y obvia que no hay duda de que Dios intervino sobrenaturalmente. Otros milagros comienzan a manifestarse progresivamente en los días siguientes, donde ves evidencias incrementales de que algo está cambiando, donde la respuesta viene en etapas hasta completarse totalmente. Y algunos milagros pueden tomar semanas o incluso meses para manifestarse completamente en el plano natural, aunque ya fueron establecidos en el reino espiritual durante tu ayuno. Y eso no significa que tu ayuno falló o que Dios no te escuchó. Significa que hay proceso donde lo que sucedió espiritualmente está trabajando su camino hacia manifestación natural, donde Dios está moviendo piezas en el tablero para alinear perfectamente la respuesta que declaraste. Entonces, después de completar tu ayuno, vive en expectativa absoluta, pero también en paciencia confiada, sabiendo que lo que declaraste ya está hecho espiritualmente y debe manifestarse naturalmente en el tiempo perfecto de Dios. No te desesperes si no ves respuesta inmediata. No dudes de que tu ayuno fue efectivo si la manifestación toma tiempo. Mantente firme en tu declaración profética. Continúa adorando Warfare. Persiste en tu fe hasta que veas con tus ojos naturales lo que ya está establecido en el reino espiritual. Y déjame decirte algo que multiplicará exponencialmente el poder de este ayuno.
Después de ver tu milagro manifestarse, después de recibir la respuesta que declaraste, después de experimentar la victoria que proclamaste, comparte tu testimonio públicamente para gloria de Dios. No lo guardes como secreto privado, decláralo donde otros puedan escuchar, porque tu testimonio se convierte en arma de fe para otros que están en batallas similares. Entonces, cuando veas tu milagro, cuando tu sanidad se manifieste, cuando tu provisión llegue, cuando tu relación sea restaurada, cuando tu puerta se abra, vuelve y déjame tu testimonio completo en los comentarios. Cuenta específicamente qué declaraste durante tu ayuno, cuántos días después viste manifestación, cómo exactamente Dios respondió. Porque esos testimonios edificarán fe de miles de personas que necesitan ver evidencia de que este ayuno realmente funciona cuando se practica correctamente. Y si este mensaje está resonando profundamente en tu espíritu, si sientes convicción ardiente de que necesitas hacer este ayuno inmediatamente, déjame un comentario declarando el día exacto que comenzarás y qué milagro específico estás creyendo que Dios hará. Cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes donde esta comunidad puede verlo y estar de acuerdo contigo, estás añadiendo poder corporativo que multiplica tu fe individual. Y asegúrate de estar suscrito a este canal, porque seguiré revelando armas espirituales devastadoras que transformarán completamente cómo peleas tus batallas. Ahora ve la parte más importante, pero antes preciso de explicar algo rápido. Y necesito revelarte algo que muy pocos entienden sobre cómo prepararte adecuadamente antes de comenzar este ayuno de 3 días para que sea máximamente efectivo desde el primer momento. Porque algunos cristianos comienzan ayunos abruptamente sin preparación y luego su cuerpo sufre innecesariamente o su enfoque espiritual está distraído por síntomas físicos extremos que podrían haberse minimizado con preparación correcta. Entonces, al menos 2 días antes de comenzar tu ayuno de 3 días, necesitas preparar tanto tu cuerpo como tu espíritu intencionalmente. Físicamente, comienza a reducir gradualmente tu consumo de alimentos, eliminando especialmente cafeína, azúcar refinada y comidas procesadas pesadas. Esto permite que tu cuerpo comience a ajustarse sin el shock extremo de pasar de dieta normal a ayuno total instantáneamente. Y reduce significativamente dolores de cabeza por abstinencia de cafeína y otros síntomas físicos difíciles que distraen tu enfoque espiritual durante el ayuno. Pero la preparación espiritual es aún más crítica que la física. Durante esos 2 días antes de comenzar, necesitas hacer inventario espiritual honesto, identificando cualquier área de pecado no confesado, cualquier puerta abierta que le hayas dado al enemigo, cualquier cosa en tu vida que podría bloquear la efectividad de tu ayuno. Porque Isaías 58 deja absolutamente claro que Dios no honra ayuno de personas que continúan en pecado deliberado, que oprimen a otros mientras pretenden ser espirituales, que ayunan religiosamente pero viven impíamente el resto del tiempo. Entonces, esos 2 días antes de tu ayuno son tiempo de arrepentimiento profundo, de confesión específica de pecados conocidos, de eliminación de cualquier cosa en tu vida que contamina tu relación con Dios. Y necesitas ser brutalmente honesto aquí, porque el enemigo usa cualquier brecha legal que le des para bloquear respuestas a tus oraciones. Esa relación que sabes que no honra a Dios necesita terminarse. Ese entretenimiento que glorifica lo inmoral necesita eliminarse. Esas palabras tóxicas que constantemente hablas necesitan reemplazarse. Ese rencor que has mantenido contra alguien necesita soltarse mediante perdón genuino. Y durante esos 2 días de preparación,
Comienza ya a aumentar tu tiempo en la palabra de Dios y en adoración. No esperes hasta que comience el ayuno oficial para intensificar tu vida espiritual. Comienza el proceso de saturación ahora para que cuando llegues al primer día del ayuno ya tengas momentum espiritual en lugar de empezar desde cero. Es como atleta que calienta sus músculos antes de competencia importante en lugar de comenzar fríos y arriesgar lesión. Y algo poderoso que puedes hacer durante esos 2 días de preparación es declarar en voz alta diariamente exactamente qué esperas que Dios haga durante tu ayuno. En 3 días comenzaré ayuno devastador de 72 horas atacando específicamente esta situación. Creo que Dios va a romper esta cadena completamente. Declaro que veré manifestación sobrenatural de su poder. El enemigo que ha mantenido esta área en cautividad será derrotado devastadoramente. Mi milagro está en camino y nada podrá detenerlo. Cuando declaras esto durante tu preparación, estás programando tu fe anticipadamente. Estás estableciendo expectativa que intensifica tu convicción durante el ayuno mismo. Estás creando atmósfera espiritual donde el milagro ya está en movimiento antes de que siquiera comiences oficialmente tu ayuno. Y el enemigo escucha esas declaraciones y comienza a temblar sabiendo lo que está a punto de golpearlo. Y ahora déjame mostrarte algo que convierte este ayuno de arma poderosa en arma absolutamente nuclear. Hay momento específico durante los 3 días donde debes intensificar dramáticamente todo lo que has estado haciendo, donde necesitas elevar tu guerra espiritual a nivel completamente diferente, donde debes declarar con máxima autoridad lo que Dios va a hacer. Y ese momento crítico es la medianoche del segundo día entrando al tercer día. Porque hay algo proféticamente poderoso sobre medianoche en las Escrituras. Pablo y Silas adoraban a medianoche cuando las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron sobrenaturalmente. Es hora donde el velo entre natural y sobrenatural es más delgado, donde tu sensibilidad espiritual está más aguda, donde decretos proféticos tienen impacto multiplicado exponencialmente. Entonces, durante tu ayuno de 3 días, necesitas estar despierto intencionalmente a la medianoche del segundo día y dedicar esa hora a guerra espiritual intensificada masivamente. Y esto no significa simplemente estar despierto pasivamente a esa hora. Significa levantarte con propósito específico, declarar con volumen aumentado tus decretos proféticos, adorar warfare con intensidad máxima, proclamar la palabra de Dios con autoridad absoluta. Es hora donde confrontas cara a cara el poder demoníaco que ha mantenido tu situación en cautividad y le ordenas con fuerza devastadora que suelte completamente lo que ha estado controlando. Durante esa medianoche crítica, declaras específicamente: enemigo, en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes completamente lo que has estado controlando en mi vida. He ayunado 72 horas atacando tu fortaleza. Y ahora, en esta hora profética de medianoche, decreto tu derrota total. Cada cadena que construiste está siendo rota ahora. Cada puerta que cerraste está siendo abierta ahora. Cada plan que armaste está siendo destruido ahora. Tu tiempo terminó. Tu control terminó. Tu influencia terminó. Suelta ahora en el nombre de Jesús.
Y cuando declaras esto a medianoche durante tu ayuno, con tu cuerpo debilitado por falta de alimento, pero tu espíritu fortalecido sobrenaturalmente, con tu carne sometida completamente, pero tu autoridad espiritual operando en máximo poder, estás liberando golpe devastador que hace temblar al infierno. Es momento donde muchos cristianos que practicaron este ayuno correctamente testifican que sintieron algo romper audiblemente en el espíritu, donde supieron con certeza absoluta que la victoria acababa de suceder aunque aún no la vean naturalmente. Y después de esa hora de guerra intensificada a medianoche, algo extraordinario sucede en tu espíritu. Sientes paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, confianza inexplicable de que tu milagro ya está hecho, gozo anticipado que no tiene que ver con circunstancias naturales, sino con certeza espiritual de que Dios se movió poderosamente. Y esa paz es tu confirmación de que tu ayuno fue efectivo, de que tu declaración fue escuchada, de que tu respuesta está en camino. Entonces, cuando planees tu ayuno de 3 días, marca específicamente en tu calendario que estarás despierto a medianoche del segundo día para guerra espiritual intensificada. No lo dejes al azar pensando que tal vez lo harás si estás despierto. Planéalo intencionalmente, prepárate para ese momento crítico. Determina anticipadamente que sin importar cómo te sientas físicamente, estarás espiritualmente alerta para ese golpe devastador contra el enemigo. Y créeme, cuando te digo que ese momento puede ser el punto de quiebre donde todo cambia dramáticamente. Y si estás decidido a hacer esto correctamente, si estás comprometido a seguir cada componente exactamente como te lo estoy explicando, déjame saberlo en los comentarios escribiendo "guerra a medianoche", para que sepa que estás serio sobre este nivel de compromiso. Y comparte este video con guerreros de oración que reconocen el valor de armas espirituales poderosas y no solo juegan a la religión superficialmente. Ahora ve la parte más importante, pero antes preciso te explicar algo rápido. Y necesito revelarte algo sobre cómo mantener victoria después de que tu milagro se manifieste. Porque algunos cristianos ven respuesta explosiva durante su ayuno, pero luego pierden lo que ganaron porque no saben cómo mantener el territorio conquistado. El enemigo no se rinde permanentemente solo porque perdió una batalla. Constantemente busca oportunidades para recuperar terreno que fue forzado a abandonar. Entonces, después de que completes tu ayuno de 3 días y comiences a ver manifestación de tu milagro, necesitas establecer prácticas de mantenimiento que protejan lo que ganaste. Primera práctica crítica es ayuno regular continuo, aunque no al mismo nivel de intensidad. Considera establecer ayuno semanal de un día, tal vez cada viernes o el día que funcione mejor para tu horario, donde ayunas desde la mañana hasta la tarde manteniendo tu sensibilidad espiritual aguda. Porque cuando ayunas regularmente, incluso ayunos más cortos de mediodía o día completo, estás manteniendo dominio de tu espíritu sobre tu carne. Estás preservando la victoria que ganaste durante tu ayuno de 3 días. Estás demostrando al enemigo que no regresaste a vida carnalmente dominada, sino que permaneces espiritualmente vigilante. Es como soldado que después de ganar batalla importante continúa entrenamiento regular en lugar de volverse flojo pensando que la guerra terminó completamente. Y esos ayunos semanales de mantenimiento no requieren la misma intensidad devastadora de tu ayuno de 3 días inicial. Son más para mantener sensibilidad espiritual, para preservar disciplina sobre tu carne, para recordarte regularmente que tu vida no está controlada por deseos físicos, sino por propósito espiritual.
Y durante esos ayunos semanales cortos, dedica tiempo enfocado a adoración y declaración de la palabra, manteniendo atmósfera donde el enemigo no puede recuperar acceso. La segunda práctica de mantenimiento crítica es vigilancia constante sobre puertas que podrían reabrirse al enemigo. Porque el diablo es paciente. No necesita recuperar todo su territorio de golpe si puede erosionarlo gradualmente mediante compromisos pequeños que eventualmente se acumulan hasta recrear las condiciones que tenías antes de tu ayuno. Entonces, necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo, evaluando regularmente si estás manteniendo la santidad que estableciste o si has comenzado a deslizarte hacia patrones antiguos. Has vuelto a consumir el mismo entretenimiento contaminado que antes habías eliminado. Has regresado a las mismas relaciones tóxicas que traían influencia destructiva. ¿Has caído nuevamente en los mismos patrones de pecado que habías roto durante tu ayuno? Si ves cualquier área donde estás comprometiendo, necesitas confrontarla inmediatamente con arrepentimiento y corrección antes de que se convierta en brecha masiva que el enemigo usa para recuperar todo su control anterior. Y la tercera práctica de mantenimiento es testimonio público continuo de lo que Dios hizo durante tu ayuno. Porque cuando declaras repetidamente tu testimonio, cuando cuentas una y otra vez cómo Dios respondió a tu ayuno de 3 días, estás reforzando tu propia fe mientras edificas fe de otros. Tu testimonio se convierte en arma que usas contra futuros ataques, en recordatorio de que Dios es fiel cuando usas armas espirituales correctamente, en evidencia tangible de que este ayuno realmente funciona devastadoramente. Entonces busca oportunidades de compartir tu testimonio en tu iglesia, en grupos pequeños, con amigos que están batallando situaciones similares, en redes sociales donde puedas alcanzar personas que necesitan esperanza. Y cada vez que cuentas tu testimonio, estás declarando públicamente la fidelidad de Dios, estás desafiando al enemigo recordándole su derrota, estás inspirando a otros a usar esta misma arma para sus propias batallas. Y algo poderoso sucede cuando vives como testimonio andante del poder de este ayuno. El enemigo piensa 2 veces antes de atacarte nuevamente porque sabe que vas a responder con el mismo ayuno devastador que ya probó ser efectivo. Y déjame mostrarte algo adicional que multiplica el poder de tu testimonio. Cuando compartes cómo Dios respondió a tu ayuno, no solo cuentes el milagro final, sino también el proceso completo. Comparte cómo fue el segundo día cuando querías rendirte. Describe la guerra espiritual que experimentaste a medianoche. Explica cómo perseveraste cuando el enemigo contraatacó ferozmente. Cuenta los momentos donde tu fe fue probada severamente, pero decidiste no retroceder. Porque cuando compartes el proceso completo, no solo el resultado final, estás preparando a otros para lo que enfrentarán cuando hagan este ayuno. Les das expectativa realista de que será difícil, pero totalmente vale la pena. Les muestras que victoria no viene sin batalla, pero que la batalla se gana cuando perseveras hasta el final. Y tu transparencia sobre el proceso los ayuda a no rendirse cuando enfrenten las mismas pruebas que tú enfrentaste. Y ahora escríbeme en los comentarios si te comprometes a compartir públicamente tu testimonio después de que veas tu milagro manifestarse. Necesito saber que no solo quieres recibir de Dios, sino que también estás dispuesto a dar gloria pública por lo que Él hace en tu vida. Y suscríbete para que cuando vuelvas a dejar tu testimonio pueda verlo y regocijarme contigo por la victoria que Dios te dio. Ahora ven la parte más importante, pero antes preciso te explicar algo rápido.
Y necesito advertirte sobre trampas específicas que el enemigo usa para sabotear este ayuno poderoso, porque si estás preparado para sus tácticas, puedes resistirlas efectivamente. La primera trampa es hacerte comenzar el ayuno con motivación incorrecta. Algunos cristianos ayunan para impresionar a otros con su espiritualidad, para ganarse el favor de Dios mediante obra religiosa, para manipular a Dios, forzándolo a darles lo que quieren mediante presión espiritual. Pero Dios no responde a ayuno con esas motivaciones corruptas. Él honra ayuno que viene de corazón genuino, que desesperadamente busca su rostro, no solo su mano, que valora intimidad con Él más que los beneficios que puede recibir, que reconoce completa dependencia de su gracia, no confianza en esfuerzo propio. Entonces, antes de comenzar tu ayuno, examina honestamente tu motivación. ¿Estás ayunando porque genuinamente quieres más de Dios? ¿O solo porque quieres que Él resuelva tu problema? Si es lo segundo, necesitas ajustar tu corazón, o tu ayuno será ejercicio religioso vacío. La segunda trampa que el enemigo usa es hacerte comparar tu ayuno con otros. Verás cristianos que ayunan 40 días y sentirás que tus 3 días son insignificantes comparativamente. O escucharás sobre ayunos totales, sin agua, y te sentirás menos espiritual porque estás bebiendo agua. Y esa comparación te roba el gozo y el poder de tu propio ayuno porque estás enfocado en lo que otros hacen en lugar de lo que Dios te llamó específicamente a hacer. Pero Dios no mide efectividad de ayuno por duración o dificultad comparada con otros. Él mira el corazón, la obediencia a lo que Él específicamente te indicó, la fe con que lo practicas. Entonces, no dejes que el enemigo te robe victoria mediante comparación con ayunos de otros. Enfócate en ser fiel a lo que Dios te está pidiendo personalmente. Celebra lo que otros hacen sin sentirte disminuido. Y confía que Dios honrará tu obediencia exactamente como necesitas que la honre. La tercera trampa es orgullo espiritual después del ayuno. Cuando completes tus 3 días exitosamente, cuando veas milagro manifestarse, cuando experimentes victoria explosiva, habrá tentación de sentirte espiritualmente superior a cristianos que no ayunan. Y ese orgullo neutraliza instantáneamente todo lo que ganaste espiritualmente, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces guarda tu corazón cuidadosamente contra orgullo, reconociendo que cualquier victoria que experimentaste vino únicamente por gracia de Dios, no por tu mérito propio. Y la cuarta trampa es hacer de este ayuno fórmula mágica en lugar de relación viva. Algunos cristianos pueden tomar lo que enseñé y convertirlo en ritual mecánico donde siguen pasos sin corazón, donde cumplen requisitos externos sin conexión interna con Dios, donde practican técnica espiritual en lugar de buscar persona divina. Y cuando ayuno se convierte en fórmula desconectada de relación íntima con Dios, pierde su poder y se vuelve obra muerta de carne religiosa. Entonces, mientras sigues cada componente que te enseñé, mientras practicas los pasos específicos exactamente como te los expliqué, mantén siempre tu corazón enfocado en Dios mismo, no solo en la técnica del ayuno. Busca su rostro durante el proceso. Anhela su presencia más que el milagro que necesitas. Valora intimidad con Él como el verdadero premio mientras confías que Él también responderá tu necesidad específica. Porque cuando tu corazón está correcto, cuando tu motivación es pura, cuando tu enfoque es primero el reino de Dios, todas las demás cosas son añadidas según su promesa.
Y si reconoces que has caído en alguna de estas trampas antes, si ves que tus ayunos anteriores fueron saboteados por estas tácticas del enemigo, déjame saberlo en los comentarios para que pueda orar específicamente por liberación de esos patrones. Y esta vez, cuando hagas este ayuno de 3 días, hazlo con corazón puro, motivación correcta, humildad genuina y enfoque en Dios mismo. Y verás diferencia dramática en resultados comparado con ayunos anteriores que fueron comprometidos por estas trampas. Ahora, ve la parte más importante, pero antes preciso te explicar algo rápido. Y necesito revelarte algo que convierte este ayuno de victoria personal en movimiento corporativo devastador.